Bienvenidos al episodio 24%. ¿Tienes algo que decir de introducción? ¿Y esas gafitas de flipado qué? De aviador, de ¿Qué quieres que te digan flipado pero con razón, no? imbécil, Que te insulten, subnormal, te faltan cromosomas, lo de la ESO, puto subnormal, Cayetano. Cayetano. ¿Qué más? Buah, es que se han pasado, ¿eh? Se han pasado. Imbécil, retrasado, ¿cómo han dicho? Falsoquiles de Temu o algo así. Sí, Falsoquiles de Temu. alucinante. Bueno, nos hemos reído bastante. Yo me he despertado con la noticia que me ha dicho Andrea de que nuestro último, penúltimo reel se ha hecho un poco viral. 17.000 ahora mismo, que lo Reproducciones. hemos visto ahora mismo. 17.000 reproducciones. Tenemos 280 seguidores. 183, creo. Tiene ya como 60 y pico comentarios. Sí, alrededor de 60 comentarios. La verdad que la mayoría son de hate, pero bueno, es lo que hay. Sí, te diría que hay un 10% de gente que nos dice, a lo mejor no a nosotros, sino sobre el tema que estamos hablando, y el 90% restante es insultándote a la muerte. Bueno, a ver, al final ¿Qué hace eso? hemos encontrado también, Cateto también, hemos encontrado la fórmula. Del éxito. La fórmula son pruebas, la verdad, que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Vas a seguir hablando con las gafas de sol? Hasta que acabe la introducción. El José flipado es durante la introducción. Que te lo digan, pero con razón, ¿no? Y nada, la verdad que me lo he tomado a gracia, no me lo he tomado muy mal, la verdad. No había llegado este momento hasta ahora. O sea, no había pasado esto hasta ahora. Habíamos tenido un par de comentarios así como, pero muy educados, tengo que decir. Teníamos una audiencia muy educada hasta ahora. Pero claro, he tocado la llaga y he tocado cosas y ya está, es lo que hay. Pero bueno, me las voy a quitar porque quiero decir una cosa que quiero que quede clara, ¿vale? Y es que entiendo el cabreo de la gente, puedo haberme equivocado en algunas cosas. Creo justo que estos vídeos que subimos sobre el tema de Argentina no me he equivocado en nada. Puede haber algún matiz que a lo mejor se me haya deslizado, pero al final es información que extraje de un vídeo de una persona que respeto mucho, Juan Ramón Rayo. No quiero decir que cualquier error que haya tenido yo es por culpa de él, no quiero echarle las culpas a él, pero básicamente soy una persona que se ha informado tanto por parte del vídeo de Juan Ramón Rayo, por los documentos o los archivos que él ha podido dejar también para comprobarlo. Ya te cuenta que nosotros hablamos en el vídeo de artículo tal, de España tal, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es un mensaje también para todos esos haters que me insultan y me decís de todo. De aquí, un enorme beso, ¿vale? De hecho, hasta hay haters o sea, gente que me ha insultado en un vídeo y ha entrado en nuestro perfil buscando otros vídeos para insultarnos en otro vídeo. Desde aquí, muchas gracias. Por darnos visualización. Muchas gracias, ¿vale? Pero lo gracioso es que pone en el comentario: este vídeo no tiene ni un comentario, no me extraña, punto. Cayetanos, punto. ¿Vale? O sea, estamos empezando, llevamos cerca de un año, esto no es fácil, no es para todo el mundo, es normal. Llevamos haciendo este tipo de contenido durante mucho tiempo, nos llevamos metiendo bastante con la política de cualquier parte. Esto es aclaración, ¿vale? Para un posible reel luego. Y es básicamente que nosotros no compramos ningún marco político, nosotros no compramos hablando, en este caso me habéis tirado hate a mí, pero bueno, Andrea y yo también hablamos de estas cosas en casa. Pero nosotros no compramos todo el argumentario de ningún partido político. Nosotros no somos ni facha, no somos ni de ningún sitio, ¿vale? O sea, nosotros somos José y Andrea. Y el asunto es que si en algún momento Milei también hace cosas malas, como puede estar haciendo, ¿vale? También meteremos caña. Pero en este caso está haciendo cosas buenas y la fuerza, digamos, social que está pasando, ¿vale? Es que como no quieren que salgan las cosas bien o no quieren que salgan los datos que está pasando reales del país, evidentemente la sociedad o la izquierda esté intentando que se tape o
tirar por tierra datos. Y si queríais Milei, o sea, y si queríais que no hablara de Milei, hoy también voy a hablar de Milei y de lo bien que lo está haciendo en Argentina. Entonces, básicamente esto es la aclaración de que os falta contexto, ¿vale? Os falta contexto y explico por qué. Porque nosotros, ¿vale? El reel que vosotros veis sale de un extracto de 15 minutos explicando un vídeo de Juan Ramón Rayo de los bulos que está haciendo la prensa española de las noticias argentinas, ¿vale? De los cambios de la reforma laboral argentina. Todo eso sale de ese vídeo que te digo, que es un fragmento de un vídeo mucho más amplio de 1 hora y media, en el que hablamos de muchos temas, pero solamente 15 minutos hablo yo de este tema en concreto. Entonces, para poder opinar, que entiendo el calentamiento de la gente, como, Dios, ¿cómo era la palabra? Repartición. La repartición del calor del cuerpo de la gente, ¿vale? Entiendo que eso os reviente por dentro, pero de verdad, si queréis el contexto global, ir a ver los 15 minutos. Pero qué mierda te voy a escuchar yo 15 minutos a ti hablando, mierda asquerosa, gilipollas. Pues entonces, no me comentes. Entiendo, ¿vale? No pasa nada. No, que sí, que comentes, claro, comentad. Que sí, comentad, claro que sí, esa es la clave, no pasa nada. La cosa es que os falta contexto, simplemente os quiero decir eso. Y toda mi información se basa en un vídeo de Juan Ramón Rayo, que él lo explica muy bien y al final nosotros venimos a dar un reflejo, o sea, a traer la información que escuchamos, simplemente reflejándola, ¿vale? Y aparte dando pellizquitas de a lo mejor nuestra opinión, ¿vale? Pero la mayoría es de lo que escuchamos. Así que, por favor, si queréis todo el contexto, ir a ver el vídeo completo y, sobre todo, escuchad el vídeo de Juan Ramón Rayo, que seguro que no se equivoca en ningún concepto de los que yo puedo haberme equivocado, ¿vale? ¿Sabes en lo que no se equivoca? Que esos 60 comentarios que tenemos es de gente que se ha tragado todos los bulos de los medios de comunicación y de la prensa española y que han saltado y han rebotado contra nosotros porque estamos diciendo todo lo contrario que han escuchado en los 3 o 4 canales de turno típicos que critican todo lo que no sea lo que tenemos, el status quo que tenemos ahora mismo en España. Y repito, no apoyamos ningún partido político en concreto. Quedároslo bien claro en la cabeza. No apoyamos ningún partido político en concreto. Si tenemos que criticar a uno, criticaremos a uno. Si tenemos que criticar al otro, criticaremos al otro. Puedo equivocarme en la manera de hablar, puedo equivocarme en muchas cosas, pero soy una persona coherente y lo que veo, lo que veo coherente lo digo y lo que no, pues no. Y a todo esto os digo, la palabra repartición, ¿vale? Está bien dicha, no está mal dicha. Se puede utilizar una palabra que represente mejor en el idioma español lo que tú quieras, pero repartición está bien dicha, tampoco está mal dicha. Está aceptada y se habla con ello. Así que nada, después de esta explicación, ¿vale? De verdad, otra vez, muchas gracias, de verdad, por todo ese odio que desprendéis hacia mí. No hay problema, Sí. yo lo cojo, lo transformo en amor y os lo envío en forma de corazones, ¿vale? Así que no hay problema, aquí hay amor para todos. Hay José y amor para todos. Y para rato. Así que nada. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que todos los comentarios, prácticamente todos, son de Facebook. Sí, tío. Y en Facebook estábamos teniendo una media de 10, 20, 30 reproducciones, 60 reproducciones y de repente 17.000 reproducciones. 17.000. Espectacular. Una barbaridad. Espectacular. Pero bueno, la introducción así de explicación ya está. Sí. No- Yo quería decir que no tiene nada que ver con lo que estabas hablando, pero mi cantante favorito del mundo, Bruno Mars, ha sacado disco. Y hace un mes estuve peleándome contra 50.000 personas que había delante de mí en la web de Ticketmaster para conseguir 2 entradas para mí y para mi hermano y, spoiler, no las conseguí. Y ahora mismo estoy arañándome por dentro porque estoy ya empezando a ver vídeos porque ha empezado la gira, ya estoy empezando a ver los vídeos de él cantando en directo y me está doliendo el alma. Así que empezamos el análisis. Solo quería decir eso. Esta semana analizaré los podcasts de Juan Ramón Rayo por partida doble, de Wild Project y Marc Vidal.
Y también hablaremos del nuevo podcast de Adrià Sola Pastor, En una palabra, Roca Project y René ZZ. Empezamos con los análisis de los episodios. Empiezo con el podcast de Adrià Sola Pastor, nuevo podcast que hemos traído a Topcast. Y también es un podcast relativamente reciente, tiene poquitos episodios, lo acaba de lanzar. Adrià Sola es archiconocido en YouTube y también en Instagram, y bueno, en todas las redes sociales. Y ha decidido lanzar un podcast que lo graba en un castillo, y el podcast se llama A una palabra. Ya sabéis que él siempre, si lo conocéis, él habla sobre comunicación en general. Es experto comunicador, ha ganado debates de oratoria y demás, y ha decidido lanzar este podcast haciendo entrevistas a grandes comunicadores, ¿no? Y gente en todas las áreas, todo derivado de la comunicación. Y en este caso, esta semana ha entrevistado a Sarab Rey, que ya la hemos traído aquí a este podcast hace relativamente poco, en Tengo un plan, también estuvo. Ella es, bueno, ya lo dije en su momento, ella pues es antropóloga, experta en neurociencia y el comportamiento humano, y ha venido a hacer un poco un análisis del mundo, de cómo está la sociedad hoy en día. Han hablado también de espiritualidad, han hablado de fe, han hablado de Dios. ¿Y por qué traigo este podcast esta semana de nuevo hablando sobre Sarab Rey si ya la hemos analizado aquí? Porque esta semana estoy especialmente sensible. ¿Por qué? Porque una, estoy ovulando y todo suma, y dos, porque esta semana ha hecho 8 años que falleció mi padre. Y inevitablemente pues estoy sensible y estoy como receptiva a todo este tipo de cuestiones. Y he escuchado este podcast porque, bueno, esta chica tiene una voz espectacular, te conectas muchísimo, o al menos yo conecto muchísimo con ella. Y claro, los temas que han tratado, pues inevitablemente he acabado conectando con ellos también. Entonces, han hecho, pues como decía al principio, un poco un diagnóstico del mundo actual. Dice que vivimos en una olla hirviendo, la metáfora esta de la rana que la metes en agua fría y enciendes el agua caliente, y la rana, si no se da ni cuenta de que le están calentando el agua y acaba muriendo. Pues así estamos un poco la sociedad. Esta metáfora ya la hemos escuchado en muchas otras entrevistas. Luego han entrado en un tema que es como el núcleo principal del problema que tenemos hoy en día, que es la autoidolatración, o sea, creernos que somos dioses y diosas. Y el problema de eso es que estamos, o sea, literal, las palabras de ella es que el cerebro humano obtiene una mayor recompensa sostenida en el tiempo al ayudar a otros, no al autocomplacernos. Entonces, el mensaje este de ponte primero, no te sacrifiques por los demás, sigue tu propio corazón, tu instinto, esto está destruyendo los conceptos de comunidad, de familia y del sentido este trascendental de las personas. Como veis, muy profundo todos los temas. Entran también en la crisis demográfica y la desintegración familiar que está habiendo. Y ojo al dato, en 2030 un 45% de las mujeres ni se casarán ni tendrán hijos. Y la gravedad de este dato, si es que realmente, efectivamente en 2030 ocurre, es muy heavy, es muy heavy. Y el problema de esto es que lo que dice que la desintegración familiar es el golpe maestro para debilitar cualquier sociedad. Luego entran también en conceptos como la identidad, ¿no? Y en creernos que somos unos dioses prácticamente. Entonces esta autodivinización, pues al final, pues bueno, según ella no es del todo correcta, digamos. Entran también en temas como la masculinidad y la feminidad y lo complementarios que somos, algo que nosotros aquí en este podcast hemos hablado muchísimo. Describe a la mujer como el mayor desarrollo o sea, como que tiene un mayor desarrollo del sistema límbico, está más orientada al cuidado y toma las decisiones de manera colectiva. Y el hombre, sin embargo, tiene un mayor desarrollo de la amígdala, de la orientación o sea, está orientado a gestión del riesgo y tiene un análisis como más estratégico individualizado. Y luego, ya un poco como entra en esta ambigüedad de hombre y mujer y demás, entran en temas de sexualidad.
Hablan de la pornografía, hablan de OnlyFans y de todo lo que, todas las consecuencias que está teniendo en la gente. Dice que OnlyFans es una objetificación voluntaria bajo una narrativa de libertad. Estamos convirtiéndonos en objetos bajo esa premisa de que eres libre de hacer lo que quieras. Y ya, por último, ya sí que entran en, digamos, el core del discurso que Sarah Bray está teniendo en sus redes sociales, que son las cuestiones de la fe, de Satanás, de la salvación, de las obras, todo este tema, todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí sí que es cierto que puedes estar más o menos de acuerdo, puedes ser más o menos creyente. Ellos también entran en los significados el significado de creer en Dios, que realmente los cristianos, puramente dichos, practicantes, no es que crean en Dios, sino que viven a Dios. Entonces ese concepto de yo creo en Dios es como decir yo creo en mi padre, yo creo que mi madre existe, ¿sabes? Es como, no tiene sentido que digas yo creo que mi madre existe, yo vivo a mi madre, la siento en mí. Pues todo este tipo de cuestiones las analizan también. Y luego ya también hablan de la infancia y de lo importante que es la integración familiar y cómo los padres configuran el cerebro de los niños desde que son bebés. Ha sido bastante interesante, ya te digo, no es una cosa reveladora al 100%, pero a mí en concreto, que esta semana estoy, como decía, especialmente sensible, que inevitablemente piensas en cosas, estoy como susceptible, sí, sí. Entonces, pues eso, no sé qué más decir. Pasamos al siguiente vídeo. Continúo y empiezo con Juan Ramón Rayo y yo no estoy nada mental, yo estoy político y más después de la bestialidad de golpes que me han dado esta semana. Razón de más. Así que vamos a meollo. Esta semana traigo 2 vídeos de Milei de Juan Ramón Rayo, analizando el primero, la renuncia de Yolanda Díaz a liderar la izquierda alternativa y el declive estructural del espacio político de la izquierda, del PSOE, ¿vale? En este vídeo, ¿vale? Digamos que, como siempre digo, si queréis los datos concretos y todo esto está simplemente reflejado de lo que he escuchado de ese vídeo y me parecía interesante para traerlo. Si queréis, en la descripción vídeo de Juan Ramón Rayo vais y lo escucháis con los datos como Dios manda, ¿vale? De todas maneras, yo os digo más o menos un avance de lo que ha hablado, ¿vale? Dice, Yolanda Díaz no decide que no se va a presentar como candidata en las próximas elecciones generales del 2027, eso, con el partido suyo que es Sumar, ¿vale? Digamos que hay como un montón de gente, un montón de periodistas que dicen, si se califica como la mejor ministra de Trabajo de la historia de España, dice, resulta un poco incoherente que no sea considerado el mejor activo electoral para ese propio partido. O sea, si hay mucha gente que está diciendo, ha sido la mejor ministra, ¿por qué si es la mejor ministra no se tiene en cuenta para las próximas elecciones? Por algo será, tanto por ella como a lo mejor por el partido, porque a lo mejor hay guerras dentro del partido por ese puesto, ¿vale? Digamos que hace un poco Juan Ramón Rayo examina un poco la evolución de la expectativa del voto del bloque situado a la izquierda del PSOE desde 2021. En el momento en el que Yolanda Díaz asume el liderazgo tras la salida de Pablo Iglesias, 2023 creo, si no me equivoco, tenía, digamos, ese bloque de la izquierda un 14% de intención del voto, ¿vale? Algo similar en las elecciones generales de 2019. En la actualidad estamos en un 8,5%, rondando ese porcentaje. Esto implica una pérdida del 40% del apoyo electoral en solo 5 años, ¿vale? Es bastante drástico el golpe. La conclusión que yo saco de todo esto, y aquí sí que le parto una flecha a favor de Yolanda Díaz, digamos que este síntoma de agotamiento estructural no es solamente por, digamos, que ella haya entrado, sino porque cuando vino
y el Iglesias, ¿vale? Cuando vino Pablo Iglesias, ¿vale? Digamos que nos embelesó, yo uno de ellos, Y yo otra. ¿vale? Votante de él en su momento, digamos que hizo como algo histórico, hizo que mucha gente votara, entonces por ese auge de porcentaje, luego ahora a la actualidad ha bajado a un 8,5. Quiero pensar que no es como que desde que está ella cayó, sino que Pablo Iglesias hizo subir mucho, pero realmente estamos viendo la bajada a lo natural, ¿vale? Ese es el análisis de Yolanda Díaz. Y como segundo análisis de Juan Ramón Rayo, tenemos el récord histórico de actividad económica en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y hay un debate sobre la composición sectorial del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Juan Ramón Rayo en el vídeo examina los datos oficiales de la actividad económica correspondientes a diciembre de 2025, que situarían a Argentina en un nivel de actividad mensual más alto, el nivel de actividad mensual más alto de la historia en términos desestacionalizados. ¿Qué significa la palabra desestacionalizados? Esta palabra significa que tú puedes decir, en verano hay mucho auge del sector vacacional, del sector turístico. Claro, esto está sesgado por el tema de que es en vacaciones, es en agosto, es en verano. Entonces, de ahí viene la palabra desestacionalizados. Quitamos las estacionalidades, ¿vale? Este dato rompería un techo de crecimiento que la economía argentina no había logrado superar durante aproximadamente 15 años. Desde hace 15 años que no superan esto. 11 de los 15 sectores económicos se expanden interanualmente, incluso excluyendo la agricultura, porque sí que es verdad que el sector de la agricultura es como lo que más se destaca de ese país. En el balance anual 2025 frente a 2024, casi todos los sectores económicos se expanden. Sanidad, administración pública en general. Conclusión de este vídeo. La superación del techo histórico de actividad en Argentina indicaría una recuperación económica amplia y sectorialmente diversificada. Como hemos dicho, 11 de 15 sectores. Incompatible con la narrativa de colapso atribuida a las políticas de estabilización del gobierno de Javier Milei. Y aquí viene mi reflexión. Todo esto era un reflejo del vídeo y aquí viene mi reflexión. Hay que recordar que Milei ha cogido un gobierno reventado, literalmente. Ha cogido un país que estaba en la miseria, ha cogido un país que llevaba bastantes años en decadencia. Un país en una mentira sostenida durante años de que no pasa nada y con un bienestar ficticio, que es lo que está pasando, por ejemplo, y lo que yo veo aquí en España. Estamos viviendo un momento de que no pasa nada, pero realmente sí que pasa. Y aquí viene una frase mía. Ahora, después de quitar las tiritas sobre tiritas que se pusieron durante tantos años, se está intentando sanar la herida real que siempre estuvo ahí. Pero no nos dejaron verla, ¿vale? Y esto no solamente es una crítica hacia esas críticas que hacen sobre mí, sobre las críticas de Milei, crítica sobre crítica sobre crítica, sino que hay que ver más allá y no criticar por criticar, sino ver el contexto global del país en la vida que estaba viviendo. Es decir, ha venido una persona a decir las verdades que todo el mundo sabemos, ¿vale? Y esto lo asemejo a España, porque aquí en España nadie abre el melón de las pensiones, y es un melón muy importante. Y nadie lo abre porque perderían votos y no estarían en el gobierno. Ningún partido ha abierto este melón. Pero, como vuelvo a repetir, esto es como una similitud como en Argentina. El día que se abran en España, cambiarán cosas, vendrá otra persona con una motosierra, tendrá que cortar para poder solucionar esos problemas, esa herida que estamos tapando a día de hoy con tiritas, y diremos que es el malo. No, señores, no es el malo. El malo es el que te ha estado engañando durante tanto tiempo sin hacerte ver realmente la herida que estaba debajo de esas tiritas. Así que nada, dejo esa reflexión para el final y continuamos con el siguiente episodio.
Continúo con el canal de Zen Talks, el podcast de René ZZ, que ha entrevistado a Jaime Lorente, más conocido como Denver de La Casa de Papel. ¿Qué ocurre con Jaime Lorente? Explotó cuando La Casa de Papel. Él venía de hacer teatro, venía de hacer ovitas pequeñas. De repente, él lo narra que cuando estaban grabando en La Casa de Papel no se esperaban el éxito mundial que tuvo la serie y él no estaba ni mental ni físicamente preparado para ese boom. Y Tengo una anécdota con esa serie y es que no la he visto entera, la he visto casi entera, solamente me quedan 2 episodios finales. ¿Te dejaste los 2 últimos episodios al final? Los 2 últimos. Y ya lo Fatal. he visto. En fin. Pues al final, conforme él lo describe, es que lo consiguió todo, pero por dentro se estaba rompiendo. Y ha venido a Zen Talks a hablar un poquitín de cómo ha sido su superación personal, ¿no? Como a través de la terapia y la fe, de la mano, ni una sin la otra, ni la otra sin la una. No ha sido un milagro de Dios que él se haya podido recuperar de todo ello, pero ha venido como a narrar y a relatar pues cómo ha sido todo ese proceso. Y ha sido muy bonito porque, bueno, ellos dos no se conocían en persona todavía, pero justo René cuenta que cuando estuvo una época viviendo en Finlandia, se fue allí solo. Allí fue cuando empezó a crecer en YouTube y a hacerse más famosete. Y de repente, cuando después de ver la serie, le empezó a curiosear en los perfiles de Instagram de todos los actores. Y cuando entró en el perfil de Jaime Lorente le salía seguir también. Y dice, ¡ah, que Jaime Lorente me sigue! ¿Sabes? Y bueno, al final ellos han tenido como un recorrido en toda esta cuestión de la fe bastante similar y por eso pues se tienen como esa empatía, ¿no? Bueno, han empezado un poco hablando sobre el tema de la confesión, del pecado. La verdad es que me gusta mucho escuchar a René ZZ cuando habla de la fe y de Dios, porque dentro de la magnitud que tiene todo lo que está diciendo, es muy campechano, porque él es muy... De hecho, una de las cosas con las que estoy empezando a conectar con este tema es porque precisamente ellos están, los dos, tanto Jaime como René, dicen que quieren dejar de decir palabrotas, quieren dejar de hablar mal, quieren empezar a no solo hablarse a sí mismos, que obviamente también es importante, el autoconcepto que tú tienes, pero dejar de decir palabrotas. Y yo, después de escuchar este podcast, me he dado cuenta de que digo muchas palabrotas. El otro día cenando con mi madre dije, hijo de pu, como 3 o 4 veces en cosa de 10 minutos. Y lo dije súper normal. Y realmente es grave. Pero no soy ni consciente de que lo digo. Y pues precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Como esto de quiero ser mejor persona, ¿no? Quiero ser una mejor persona y ser la mejor versión de mí mismo. Pues este tipo de cosas te hacen ser la mejor versión de ti mismo. Y ellos lo han encontrado a través de la fe. Entonces, me parece bonito y por eso digo que me hace conectar con ellos en concreto. Pues como decía, hablan de los pecados, de la fe, de la vergüenza, de cometer pecados, de la confesión y todo. Y fíjate que ahí dice una frase, me he destacado varias frases que dice porque son bastante potentes. Dice Jaime, da gracias por caer siempre en la misma piedra. Es una bendición saber de qué pecas, porque mucha gente está cometiendo errores y no sabe ni siquiera que está cometiendo errores. Luego, como decía al principio, profundizan un poco más en este éxito que casi lo destruye, ¿no? Él dice que se tuvo que inventar un nuevo Jaime, que era el personaje de Denver, que realmente no tiene nada que ver con su personalidad, como es habitual con los actores, pero la gente que estamos al otro lado de la pantalla tendemos a unificar la persona con el personaje. Creemos que esa persona es así Sí, en su día a día. Y justamente en él era todo lo contrario, pero para sobrellevar todo ese éxito tuvo que interiorizar que ese personaje era él como persona. Y claro, eso le llevó a un punto de decir quién soy, por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y fíjate que dice, yo creo que me hubiese matado si Dios no hubiese aparecido en mi vida. Es heavy, es heavy. Luego,
entran un poco en la solución, ¿no? La fe y la terapia, como decía, que fueron de la mano. Ni la fe, o sea, la fe no fue la solución mágica ni el milagro para solucionar su vida, pero sí que le dio mucha claridad a la hora de trabajarse a sí mismo a través de la terapia, como decía. Fue padre, y fue padre de una manera muy curiosa, porque llevaba un mes con su novia cuando se quedó embarazada. Llevaban un mes juntos y ella se quedó embarazada. Pero precisamente con este concepto que tiene él de Dios, de la paternidad y demás, su fe no le permitía que ese bebé lo naciera, ¿sabes? Y entonces decidieron pues armarse de valor y tuvieron suerte y les salió bien. Suerte trabajada, también te digo. Pero les ha salido bien. Pero es heavy. Es heavy que llevas un mes con una persona y tienes un bebé con una persona que conoces de hace un mes. Habla un poco sobre cómo es él como padre, cómo... El otro día, perdona que te corte, Ah, vale. hablábamos sobre el tema de, por ejemplo, viendo los Beast Games, no sé si te acuerdas, que hay tiempo y tiempo. Es decir, tú puedes estar con una persona un mes Ujú. y a lo mejor tú un mes lo piensas como son solo 30 días, pero a lo mejor llevas con una persona medio año y solamente lo has estado viendo estar con él 30 días también. Y es lo que dijimos con Beach Games, que a lo mejor pensamos que son un mes, otra vez, en el mismo ejemplo, y ves a lo mejor de un episodio a otro, de una semana a otra, que alguien le dice, tío, hermano, te quiero, tal, y choca la mano y un abrazo, y tú dices, qué, qué ficción, Falso. qué falso, ¿sabes? Pero a lo mejor no te paras a pensar que el tiempo allí es mucho mayor, tú ves simplemente un resumen de una semana a otra y a lo mejor llevan allí 4 meses o 5 meses y han creado un vínculo muy grande. Pues el tiempo cambia entre... Sí, no, es como cuando nos íbamos de campamento de verano y de repente teníamos amistades que se forjaban para toda la vida y habíamos estado una semana juntos. Pero claro, una semana, 24 horas, es lo mismo que 2 meses los viernes por la tarde. Exacto, ¿Quedar para tomar algo? exacto. Literalmente es el mismo símil. Pues bueno, volvemos un poco a la entrevista de Jaime. Cuando estaba hablando de los hijos, ha dicho una frase, porque René le ha preguntado cuál es el mejor consejo como padre que podrías dar. Y dice, tus hijos no los educas con lo que dices, sino con lo que ellos ven. Y es la clave de todo, de todo. Ser. El ser y el o sea, lo de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, no aplica. Ser para que tus hijos sean. Sí, totalmente. Lo que tú dices, la frase de el manzano. Ah, sí, no, que el fruto nunca cae lejos del árbol. No lo digo yo, lo dice... Bueno, me refiero que te Pero sí, gusta mucho esa frase y ahora la repites y... me gustó mucho esa frase que habló mucho, lo dijo, ¿cómo se llama? Ramsey. Ramsey. Ramsey dijo que el fruto nunca cae lejos del árbol y es que con esa frase resumes absolutamente todo. Entran también luego en su vocación artística, como ahora se ha puesto al otro lado de las cámaras y está en ese proceso más de creación y hablan de cómo la figura del director de cine es clave y súper importante para el buen desarrollo de los actores. Todos estos temas, como siempre, los están vinculando luego a la parte de la fe. Y luego también entran en pues eso, esa crisis de autoestima que tuvo él y ese síndrome del impostor después de el éxito, como decíamos antes, de La Casa de Papel. Y por último le pregunta ¿qué es para ti el hogar? ¿Qué es para ti el hogar? Para mí el hogar. Bueno, para mí el hogar es donde me sienta cómodo, a gusto, y en este caso no lo atribuyo a un sitio, que también, pero lo atribuyo más a la gente con la que estoy. En este caso, por ejemplo, mi hogar eres tú. Eres tú y Luffy, porque podría ser perfectamente en otro sitio, en otra casa, en otro apartamento, en otro lugar, pero digamos que sois tú y Luffy como mi hogar, ¿vale? O sea, yo lo veo como mi familia, al mismo tiempo mi hermana, mi madre, ¿sabes? Es como el hogar es donde yo me siento a gusto. Y yo siempre que me imagino un hogar pienso en una hoguera, un fuego, algo cálido, algo caliente, Y y la gente alrededor que me importa. Pues la descripción que ha hecho el de hogar la ha definido desde 2 dimensiones, desde una dimensión externa y desde una dimensión interna. A nivel externo, él también coincide que para él el hogar es su familia y su lugar de descanso, pero a nivel interno,
para él hogar es estar conectado con Dios. Y cuando él habla de ese amor y de esa vinculación con Dios, está vinculado amor con libertad. Y la libertad entendida como no hacer lo que te apetece, sino la libertad de hacer el bien. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa capacidad de decidir si queremos hacer el bien o queremos hacer el mal. Para que exista la luz tiene que existir la oscuridad. Para que exista el bien tiene que existir el mal. Entonces, la libertad es esa capacidad que nosotros tenemos para decidir hacer lo correcto. Bestial. Que esta semana es que estoy, vamos, con todos los poros abiertos. Estoy, vamos, súper profunda. Me ha gustado un montón, de verdad. Me gusta cuando alguien me rompe los esquemas de esa manera y ya lo hizo René en su momento, pero ahora con Jaime me ha ocurrido lo mismo porque inevitablemente tenía esa imagen chulesca de él, porque después de La Casa de Papel ha hecho varios papeles en los que Le pega. le pega mucho el chulo de la chupa y la moto. Es que le pega mucho, le pega. Sí, pero como siempre se dice, no juzgues el libro por la portada. Totalmente. Y en él calado esa frase. Me gusta mucho cuando alguien me rompe los esquemas de esa manera y conecto mucho. Así que si a vosotros también os pasa y también todavía tenéis esa imagen de Jaime Lorente, os animo a que vayáis a verlo porque puede sorprenderos muchísimo. Pasamos con el siguiente análisis. Como decía Andrea, sigo yo con The Wild Project. Y, como decía ya bien dicho, para que exista la luz, tiene que existir la oscuridad. Para que exista el bien, tiene que existir el mal. Y yo voy al mal ahora mismo. ¿Vale? Entonces... Bueno, después de tanta fe, ¿vale? Voy a analizar un episodio de casi 5 horas por 10 minutos, no han sido 5 horas, ¿vale? De 4 personas. Una de ellas, Jordi Wild, es un especial sobre el caso Epstein, ¿vale? Por fin traemos un vídeo sobre este caso porque hacía tiempo que lo habíamos escuchado, habían desclasificado casi 1 millón o 3 millones de datos o de hojas o de lo que sea de información sobre todo este caso. 3 millones de 6 millones que hay, o sea, queda la mitad por desclasificar. Y muchos de ellos, de esos documentos, tachados, emails, nombres, incluso fotos que no se ven bien y demás. Pero bueno, en la tertulia, ¿vale? Porque es una tertulia, no hay ningún experto, aunque hace al principio la broma de... Bueno, tengo aquí 3 visitantes de la isla Epstein que estuvieron en tantas fiestas como él, tal. Es mentira, ¿vale? Uno de ellos es Salva Fernández, otro es Sergio y otro es el ex director del Mundo, ex reportero de guerra, David Jiménez, ¿vale? Y básicamente lo primero que voy a deciros es que dicen una barbaridad de cantidad de nombres, ¿vale? Jeffrey Epstein como eje central, hablan mucho sobre él, pero luego hablan de Ghislaine Maxwell, que no sé si sabes quién es. ¿Tú sabes quién es? No. La mujer. Ah, claro, George Maxwell, ¿no? Es como el... George Maxwell, ¿es? Él es Jeffrey Epstein. No, Maxwell es el apellido. Sí, ¿eh? Pero creo que se llamaba George Maxwell. O... Ghislaine Maxwell. Es la mujer. Sí. Pero yo estoy hablando del hombre. La mujer de Epstein. Ah, ¿esa es la mujer de Epstein? Ah, pensaba que decías que era la mujer de Maxwell. Maxwell es un nombre muy conocido, pero ahora mismo no lo ubico. Pues es la mujer de Epstein. Ah, vale. ¿Vale? Eso, la pareja. ¿Y por qué no tiene su apellido? Vale, no lo sé. Pero te diré que ella sigue viva, ella sigue callando, él se suicidó, ¿vale? Porque hay teorías que ahora analizaremos que han hablado también de que puede que no esté muerto, ¿vale? Y ella dicen que puede ser incluso igual o peor que él. Porque ella era la que captaba a las chicas para hacer masajes, para hacerle masajes a él. Y ella, digamos, o sea, él es el que hacía el acto, pero ella era la retorcida que creaba el sistema para poder hacer eso. Es heavy, ¿eh? Muy heavy. De hecho, hay rumores que incluso hablan en el vídeo de que Epstein también era homosexual, o sea, le gustaba también todo, la carne y el pescado, y se baraja la opción de que su
digamos, porque tú dirás, ¿de dónde ha sacado este hombre tanto dinero? Por lo menos para empezar a conocer a gente famosa y demás. Pues se intuye o se tal hay una persona muy rica, que ahora mismo no me sale el nombre, y resulta que a lo mejor él le hizo favores sexuales a esta persona y aún así él luego estuvo con esta chica, con Ghislaine Maxwell. Incluso yo en mi cabeza también he sospechado de que incluso fuese una tapadera, como en ocasiones se ha dado, de que una persona es homosexual pero hace la tapadera con esta mujer y hacen como un negocio juntos, ¿vale? O sea, en fin, que me he ido, ¿vale? Alaska y Mario son 100% tapadera. Por ejemplo, ¿vale? Figuras, ¿vale? Internacionales de las que hablan. Voy a dar simplemente nombres y ejemplos. Donald Trump, evidentemente, Bill Clinton, George Bush, Mark Zuckerberg. Hablan de Woody Allen, ¿vale? Básicamente hablan de un montón de gente. Por ejemplo, de Zuckerberg, hablan de las reuniones y los correos, ¿vale? Vinculados, o sea, los vínculos políticos con Trump, como he dicho, Clinton, Bush y demás. Correos con Branson, otro personaje, Woody Allen y Sun Yi, otro personaje. Son todos famosos. No he indagado en exactamente quién son estas personas porque no las conozco todas. Y hay un detalle, y es que hablan de España. Y hablan de Barcelona y Astrid Hill, Casares. Que básicamente hay correos para una captación en Barcelona de chicas, reclutamiento de chicas, que hay ahí como un debate porque hay correos en los que se habla de que entre Epstein y esta mujer había como una amistad un poco más allá. O sea, hablan correos como muy sentimentales de te necesito. Creo que esta semana te necesito si te pasas por España, ¿vale? Es un poco turbio todo en general, todo es muy turbio. Pero bueno, hablando un poco, empiezan hablando como de como digo, de cada persona, he dicho un poco los nombres, van analizando un poco de cada persona, qué es lo que hay dentro de esos archivos de esta persona. Detrás de Donald Trump siempre estará esto, porque él dijo que previamente a las elecciones que él iba a destaparlo todo, y ellos discuten, entre los 4 amigos, Jordi y ellos, discuten como por qué haría eso si sabe que él está también. Es como un poco, pero luego ha tenido trabas en sacar todos los datos, luego ha sacado los datos pero sesgados, tachados. En fin, hay como un poco turbio todo detrás, ¿vale? En fin, todo eso, ¿vale? Desarrollan también en España, hablan muchos temas también, claro, tú date cuenta, se ponen a hablar de Bill Clinton, político, y de repente acaban hablando de Sánchez también, no tiene nada que ver con Epstein, pero hablan de Sánchez, de España, y como que derivan, como se calientan, igual que a mí me pasa, que si te pones a hablar de políticos de otro país, a lo mejor deriva esa conversación, claro, esa conversación hacia España, hacia tu país, y empiezas a hablar de España, en fin, y te calienta. Entonces también no solamente han hablado de eso, sino de también al contexto de España y demás. Y por último, digamos que han traído como bloque final, las conspiraciones más bestias. Rituales, satanismo, canibalismo, ¿vale? Todo eso que realmente... Aquí viene una pregunta y te la voy a hacer al final, ¿vale? Te la voy a hacer ahora. Esta pregunta también os la hago a vosotros y es, si tuvieras una sábana que te hiciera transparente, es decir, que nadie te viera, Como la de Harry Potter. exacto, ¿qué harías? Esa es la pregunta. ¿Qué harías si tuvieras el poder de ser invisible o, mejor dicho, si tuvieras una sábana en la que te convirtiera en invisible? ¿Qué harías? ¿Qué haríais? Robar un banco. Vale. ¿Es muy grande la sábana? Bueno, ¿Puedo meter muchas cosas dentro? puedes entrar muchas veces y llevarte una bolsita y ya está. O sea, un coche no cabe dentro. No sé. ¿Ha sido un coche de dimensiones como el Land Rover o...? Es simplemente una idea, una idea de pregunta que se me ha ocurrido al escuchar este podcast. Porque creo que la mencionan, ¿eh? Que si a ti te dieran el poder, como esta gente tenía tantísimo poder, para creerse que pueden hacer lo que quieran, ¿en qué cabeza cabe que no harías cosas malas? Es decir,
yo te doy a ti la pregunta de que si con una sábana, ¿qué harías? Y no me has dicho ir a África y resolver el problema del hambre de manera oculta para que nadie sepa de ti. Vale, evidentemente. Pero porque robaría el dinero en el banco y con ese dinero salvaría el hambre en África. Lo que estás salvando es tu integridad y no, ¿vale? Imagen pública. En la respuesta, o sea, la respuesta no busco una respuesta en concreto, busco simplemente la idea. La idea es que si te dan la oportunidad de que nadie sepa quién eres y no te vean, tú harías algo malo. Claro. Todo Que nadie te ve. Exacto. Pues el símil es con esta gente. Si esta gente tenía el dinero, el poder y la influencia de cambiar conversaciones, manipular a gente, pagar, sobornar, para que nada de lo que hicieran saliera a la luz y tergiversar todo, ¿en qué cabeza cabe que no harían esas cosas malas? En nadie, en ninguna cabeza. Hostia, pero claro, cosas tan malas. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Bueno, a todo esto, en el podcast de Jordi Wild sacan correos, fotos, vídeos. Sacan vídeos de, por ejemplo, Epstein persiguiendo a una chica por la cocina, una niña que parecía una niña. Sacan hasta gente de la realeza de Reino Unido, uno de los hijos de la reina, encima de una niña que se ve que está inconsciente, o sea, de una niña que no tendría ni más de 12 años, 14 años, ¿vale? O sea, realmente aquí hay verdades que se han visto. ¿Y por qué no llegar más allá? ¿Por qué no creerte todas estas cosas que todo el mundo dice? Oh, rituales satánicos o canibalismo. ¿Por qué no? Porque si realmente puestos a hacer el mal, ¿dónde está el límite? Porque si tú pudieras tener una sábana que te impide saber quién eres y hacer lo que tú quieras, empezarías en un banco, pero a lo mejor acabarías haciendo otras cosas peores. ¿Quién te dice que no? Nadie, porque nadie te discute. Esa es la cosa. ¿Por qué no creerte una cosa y no creerte las demás? Claro. Si nadie sabe que lo vas a hacer, o sea, Si tú eres capaz de que nunca salga, de sobornar, como te digo, incluso asesinar a gente que te lleve la contraria, ¿por qué? E incluso hacer cómplices a la gente haciendo fiestas, que de ahí trata todo esto, ¿vale? En fin, un montón de cosas. Os diré solamente para finalizar que se barajan viajes en el tiempo y que Trump fue reemplazado por un argentino. O sea, Trump murió hace años y está reemplazado por un argentino. Todo esto son las teorías finales, ¿vale? En fin, dan hasta el nombre del argentino. Argentina siempre metida. En fin, todo esto y mucho más en casi 5 horas, que si tenéis un viaje largo, aprovechad, porque es un podcast sobre el caso Epstein con casi 40 páginas que se ha sacado Jordi Wild de teorías, cosas, información actualizada de esta semana. Id a verlo porque os interesará mucho y sobre todo si tenéis esa curiosidad, id porque es muy interesante. Así que nada, continuamos con el siguiente episodio. voy con mi último análisis de esta semana y como dice José, cuando me da por algo, es que no lo suelto. 3 de 3. Vuelvo otra vez a hablar de Roca Project. 3 de 3 no. Lo he traído 2 veces solo. Lo que pasa es que en el primer análisis hice 2. No, digo lo profunda que estás. Porque podcast también. Sí, también es un siempre está, poco. también Digo siempre 3 está. de 3, 3 podcasts como yo he traído esta semana. Uno de política, otro de locuras, de asesinatos y cosas. Y por último, que ahora luego analizaremos un poco más de lo que es economía y dinero. Sí. Y tú, todos los tres, Sí, profundos, Dios. tengo los poros abiertos, esas frases bonitas, la fe, La luz. la luz, yo la oscuridad, la economía, la política y a la fe. Pues tenéis de todo en este podcast, para todos los públicos. Así es, somos distintos. Perdón, Bueno, continúa. pues como decía, cuando me da por algo no lo suelto. Y he vuelto otra vez a escuchar a Carlos Roca, el podcast de Roca Project, porque esta semana ha traído a un chico que yo alguna vez me ha salido algún vídeo de él, pero no tenía ni idea de su... no sabía más allá de 3 o 4 vídeos que se habían hecho así más virales, que es el Cromas. Literal un niño adolescente, chico niño adolescente. Es un adolescente de 17 años, que a priori dices, ¿cómo voy a conectar yo con un chavalín de 17 años que está ahora haciéndose medio famosete
y ya está. Medio, ¿sabes? Bueno, medio famosete, tiene como 2 o 3 millones de seguidores en Casi Instagram, nada. otros tantos en TikTok, pero bueno. Claro, ahora ya como hemos tenido 16.000 visualizaciones en Ya una me media, veo yo. ahora A ya ver. medio famosete. Cabrete, ¿qué pasó? Pues tiene una media de entre 1 y 2 millones de reproducciones en todos sus vídeos. Y este chico es súper conocido entre el público joven, pero es que es muy creativo y muy real, muy natural. No tiene filtros a la hora de hablar, no, es muy real, como digo. Y claro, él ha conectado muchísimo con la generación Z, obviamente, pero también con el público más adulto. Yo no Porque- conocía, tengo que decir, ¿eh? Pero cuando te enseñó sea, los vídeos sí que como me publicaste su sonaba- cara. Él se hizo muy famoso haciendo vídeos con sus abuelos. Me sonaba de eso. Claro, pues cómo es la vida de un abuelo, entonces estaba como 24 horas haciendo lo que hacía su abuelo y de como, esto es súper aburrido, esto no sé qué, pero de una manera como muy divertida, muy amena. Y se hizo famoso pues con eso, yendo con su abuela a comprar y todo. Y además, él físicamente es como que se ríe de sus defectos, en vez de ocultarlos, los manifiesta todavía más y lo trata todo como con mucha naturalidad. Y quizás es por eso, por lo que tanto yo como el resto del público, pues hemos acabado conectando con él. Es la primera vez que va a un podcast, sí que le ha hecho alguna entrevista, creo que ha estado con Ibai, en el canal de Ibai ha estado, pero es la primera vez que va a un podcast como tal. Y encima ha ido al podcast de Carlos Roca, resulta que los dos son de Menorca, que no Mallorca, que al principio empiezan hablando de cómo los de Menorca están súper funados, o sea, súper funados, no, súper marginados, ¿no? Súper marginados porque ellos dicen, no, soy de Menorca y a los 4 o 5 minutos la persona le dice, ay, pues yo en Mallorca no sé qué. Y es como, tío, que soy de Menorca, no de Mallorca. Con Ibiza no pasa, ¿eh? Claro, claro, pero ellos están como, ya te digo, como súper enfadados con eso porque, pues en fin, y además les une a los dos porque los dos son de Menorca y pues tienen como muchas cosas en común y saben exactamente de lo que hablan cuando hablan de Menorca. Y bueno, como empezando un poco ya a entrar en los temas que han tratado, voy a ir directamente al resumen, brevísimo, porque no quiero extenderme mucho, porque realmente me ha gustado mucho y vale mucho la pena escucharlo y sobre todo darle la oportunidad, porque con el sesgo este de que es un chico jovencito, muchas veces como que automáticamente lo rechazamos. Han hablado de esa vulnerabilidad en redes, porque como decía, él muestra sus problemas con total naturalidad y conecta muchísimo haciendo todo lo contrario que hacen los influencers, que es no aparentar esa perfección y esa vida perfecta, idílica. De hecho, va siempre vestido con un bañador de flores, una camiseta de tirantes interior y unos Kellogg's. Romper con la En todo, perfección. en todos los vídeos, claro. Luego hablan de un problema que ha tenido él desde hace unos años, que lo lleva arrastrando y que ahora le han encontrado como el origen de todos los problemas, que es que tiene un prolapso rectal, ¿no? Que le está causando un dolor extremo que al final, cada vez que va al baño, pues el recto se le sale directamente. Es como un puño, se le sale y obviamente pues es muy doloroso y pues él lo trata con total naturalidad y lo cuenta públicamente pues como si nada. Habla también de la salud mental, de cómo él ir a terapia le ha ayudado muchísimo, cómo ha gestionado todo esa fama y la cantidad de dinero que puede llegar a ganar simplemente haciendo vídeos en internet, en TikTok, que realmente, o sea, es un crío de 17 años y está ganando una media de a lo mejor entre 3 y 5 mil euros fáciles, ¿sabes? Por hacer un vídeo. Porque el chico, Carlos Roca se lo pregunta. A ver, a mí no me sorprende porque yo vengo de la generación de Willy, Vegeta y demás, o sea, de todos estos youtubers, Bueno, ya, y realmente son gente que estaba ganando 30.000 euros al mes. sí, pero Que estoy hablando de los más bestias, pero la gente es fácil, es normal que gane ese claro, dinero. pero no es lo mismo ganar 30.000 euros haciendo un vídeo de YouTube de Contenido. más extensión, que requiere más edición y demás, que un reel o un TikTok de 40 segundos por el que te pagan 5.000 euros. ¿Sabes? Claro, ahí viene la... Porque la relación esfuerzo-recompensa es mucho más bestia.
Nada de esfuerzo y mucha recompensa. Bueno, también te diré que por ejemplo, este caso, Will y tal, jugar al Call of Duty no era ningún esfuerzo. Cogían, grababan la pantalla completa y Bueno, sí está y claro. está. Pero que sí, que te entiendo, sobre todo la actualidad. Pero yo creo que esos pagos son más que por los patrocinadores. Antiguamente no era por los patrocinadores, sino antiguamente yo creo que era más por las visualizaciones que te pagaba la plataforma porque te viera la gente en general. Mm. Te trataban como una marca, como una persona influyente. Y aquí es más como los patrocinadores. También te ve la gente a este chico, pero es más, ese dinero no sale de lo que la plataforma le da, sino de lo que, digamos, las marcas o empresas que están detrás diciéndole, Claro, claro. Él, Claro. él está ganando de cada ad que hace. muy bien, eso es. En YouTube Los ganaban, anuncios. ganaban no solo de los anuncios que les puedan hacer, sino de lo que generaba su propio contenido. Exacto. No solo dependías de los patrocinadores, sino de tu propio trabajo. Aquí es íntegramente porque YouTube, o sea, TikTok paga una miseria. Sí, Paga una miseria. Instagram no paga nada. Claro. Instagram cero. TikTok paga muy poco. Entonces, pues bueno, háblame un poco sobre hacer un poco pues esas cifras y demás. Luego también, ahí ya se pone muy, 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 muy intenso hablando sobre su madre. ¿Por qué? Porque su madre vivió una etapa de su vida muy dura. No solo vivió anoréxica, sino también anoréxica, perdón, vivió anorexia, sino también maltratos por parte de su pareja de entonces, que es el padre biológico del Cromas. Digo padre biológico porque él no le gusta ni siquiera decir el concepto padre biológico, esa persona. Se refiere a él como esa persona porque les hizo mucho daño. Afortunadamente su madre rehizo su vida con una persona maravillosa que ha aceptado su realidad y les ha respetado muchísimo y entonces para él se ha convertido en un referente emocional y cuando habla de su padre se refiere a esta persona. Eso te iba a decir, le llama padre. Sí, 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 totalmente. Todo esto ocurrió cuando él tenía alrededor de los 5 años, entonces son muchos los años ya que he vivido con él como para poder realmente crear ese vínculo y ahí, claro, se emociona muchísimo. Y no lo sé si lo sabes, pero ¿sabes si tiene hermanos también de ese padre? O sea, ¿ha tenido hijos también? Tiene, o sea, él son 2 hermanos y los 2 son de esa persona anterior. Ah, Con el nuevo padre no tuvo. vale. No. También habla de sus abuelos, porque en redes hemos visto mucho el vínculo que tiene con sus abuelos, entonces, pues profundiza mucho en lo que significan para él. Luego también entran en temas de educación, porque claro, él está en edad de hacer bachiller, pero decidió salirse de bachiller. ¿Por qué? Porque el momentum de las redes solo lo puede aprovechar ahora. No sabes en un futuro qué te va a deparar la vida. Pero estudiar siempre vas a poder estudiar. Entonces, él ha decidido aprovechar ahora el momento que está teniendo, no dejar de aprender, porque obviamente con la IA y con la cantidad de contenido educacional que hay en YouTube se puede aprender de muchas cosas. Obviamente nunca va a sustituir una educación formada y demás, o no. Nunca o no. Por el título, vale, O más no, que nada. claro, pero bueno, hay ciertas puertas que te abre ese título, que de otra manera no las podrías abrir. Pero este chico ha decidido aprovechar el momento que está viviendo ahora, explotarlo al máximo, sacarle todo el jugo y en el momento en el que ya no pueda sacarle más jugo y quiera vivir otro tipo de vida, pues entonces de estudiar siempre va a estar a tiempo. Y luego también entran en una cosa que pues, últimamente se está escuchando mucho, que es el auge del contenido sexual en la gente joven. ¿Por qué? Porque la media de edad a la que empiezan a ver pornografía es 8 años. 8 años. El problema es de los hombres que consumen en su mayoría 80-90% este contenido, pero también el problema es de la propia personalización sexualizándose las mujeres, porque es la única manera de hacerse medio virales, Claro, ¿sabes? claro. Todo suma, todo suma. Y al final, pues, crea pues las noticias que estamos escuchando de que 3 o 4 niños han abusado, o sea, 3 o 4 niños de unos 11 años han abusado de un niño de 6 años en el baño del colegio. Que eso es una noticia de esta semana. Es muy fuerte. Es muy fuerte que con 11 años estés pensando en eso y un niño de 6 años tenga que vivir eso. En fin, se me ponen los pelos de punta. Y por último, cómo no, Carlos Roca también
habla de temas espirituales, él es también excesivamente creyente, excesivamente no, muy creyente, y le pregunta a él si cree en Dios, le pregunta a él. También, todo tiene que ver con Dios, estoy especialmente diosística esta semana. Madre mía. Otra palabra que nos acabo de ya no solo es la... ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo. La relación no me acuerdo. Bueno, le pregunta si cree en Dios y fíjate que él toda la vida ha vivido sin hacerse este tipo de reflexiones, pero últimamente sí que está empezando a pensar, está como más abierto a la idea de que puede haber algo más, ¿no? Y que no todo es tan plano como la ciencia dice que es, porque hay muchas preguntas que todavía no se han respondido. Como digo, ha sido un podcast muy emocional, muy emocionante. Si has podido conectar o tienes si has vivido alguna situación similar a la que ha vivido él, puedes llegar a empatizar mucho. Yo, por suerte, no la he vivido, pero inevitablemente, como esta semana estoy tan sensiblona, pues empatizo. Empatizo con un niño de 17 años que hace vídeos como divertidos. Entonces, de nuevo, otra persona que me ha roto los esquemas y me gusta porque pese a que, como decíamos en el plus último, yo soy muy picaflor con los podcasts y me gusta mucho probar y picar y a ver esta persona, voy a descubrir voy a descubrir el otro. Me gusta porque me pasan este tipo de cosas y descubro gente maravillosa como el programa este de Andalucía de Canal Sur, gente maravillosa. Pues yo de verdad que siento ser tan picaflor, pero descubro gente maravillosa y quiero traerosla a todos vosotros para que también la veáis y la viváis. Acabo los análisis de esta semana espiritual para mí y nos vamos con el último vídeo de José. Como decía Andrea, el último vídeo es de Marc Vidal y, como he dicho al principio, pagamos más y poseemos menos. Estamos perdiendo la propiedad de la economía digital. Básicamente, bajo esta tesis es todo este vídeo, ¿vale? El consumo moderno ya no construye propiedad, construye dependencia. Música, software, películas, servicios. No los compras, alquilas permisos de usos temporales. Yo me acuerdo hace años, el Adobe, sin ir más lejos, que tú comprabas una licencia, incluso disquetes, e incluso DDs, tal, te lo instalabas en tu tal, y eras tú el dueño. A día de hoy es un servicio, a día de hoy es una mensualidad. Y cuando ellos quieran, clican y chao. Digamos, en el vídeo, ¿vale? Hay mucho análisis, quiero que vayáis a verlo, simplemente voy a traeros ideas. Si os pica la curiosidad todo lo que digo, id a ver el vídeo porque merece mucho la pena. 20 y pico minutos o 20 minutos son. Dice, recuerda algo básico, la propiedad privada no era solo riqueza, era autonomía. Es ahí donde voy. ¿Qué cosas, vale? Ahora vendré con esta pregunta porque es que ya me iba a lanzar con la pregunta porque la llevo pensando un par de días y ahora te la quiero hacer. Dice, ingresos recurrentes para ellos, cero patrimonio para ti. Para las empresas es perfecto. Ingresos previsibles, menos volatilidad, mejores valoraciones. De ahí el auge también de la bolsa digamos, porque mucha gente dice como, ¿en qué se basan para saber qué precio tienen de valor en la bolsa esta empresa? Pues muchas veces es esto, las mensualidades, el saber que la gente confía mes a mes y saber que tú anualmente has pagado una mensualidad y tienes como una obligación de ese pago y hace que esa empresa sepa que va a recibir esos ingresos. Entonces hacen que mantengan ese precio o aumente incluso si más gente entra. Para el consumidor, en cambio, el truco es psicológico. 20 euros aquí, 40 allá, y en unos años has pagado miles sin quedarte con ningún activo transmisible. Lo que antes era comprar, ahora es cuota. Literal. Encima, el algoritmo, ¿vale? Hace que el precio ya no es el precio, es tu precio. Porque se han descubierto y se han investigado que gracias a los algoritmos, gracias a tu interés, como lo de siempre que sabíamos de si buscas muchas veces el mismo vuelo, acaba saliendo un precio diferente y no tiene por qué ser más barato, sino queda 2, queda 1,
queda uno, no queda ninguno. Y te pasan al más caro. Mentira. Muchas veces es simplemente trabajo del algoritmo, saber lo que te gusta para poner un precio diferente a ti, a lo que tú pagarías, dependiendo de incluso el nivel adquisitivo que tú tienes. Es que es bestia, es muy bestia. Te conocen, se han esmerado en conocerte para que en este punto te den el precio para ti, ¿vale? Y aquí viene la pregunta, ¿vale? Espera, una última reflexión. Cuando juntas acceso revocable, pago recurrente y precios personalizados, tienes totalmente todo el control sobre la persona. Y la pregunta es, ¿cuántos de tus activos, ¿vale? ¿Qué parte de mi vida me la hago a mí, os la hago a vosotros y os la hago a Andrea? ¿Qué parte de mi vida depende de algo que pueden desconectar mañana? Dejo ahí unos minutitos. No cal contestarla, no cal que lo escribáis en los comentarios. Sé que no sois muy activos en los comentarios, pero no importa. Vosotros pensarla, que sirva de algo. Esta pregunta es muy importante porque refleja en la respuesta, cada uno lo suyo, sea sincera consigo mismo, ve la magnitud de la dependencia a que esas empresas, esos organismos, esas personas decidan cuándo sí y cuándo no. Y pierdas tú esa autonomía que estábamos hablando. Claro. Yo, por ejemplo, a nivel personal, poseo poca música, poseo físicamente poca música, poseo prácticamente ninguna película en físico. Este podcast también depende de que plataformas como YouTube sigan existiendo. Pero tenemos nuestros vídeos. Nosotros guardamos todo. Bueno, sí, nosotros tenemos nuestro contenido todo guardado, eso sí, pero encontraríamos otra vía para publicarlo. Exacto. Pero, por ejemplo, en mi trabajo, en mi empresa, claro, nosotros dependemos de que plataformas como Fotocasa o Idealista no caigan. Porque ellos son nuestro principal activo de difusión. Pero es que Nuestro principal canal de difusión. También tenemos nuestras redes sociales, pero nosotros y nuestra propia página web, que es preciosa, que además es espectacular. Animo a todo el mundo a que vaya a ver la nueva página web de Hurstromer. Pero es cierto que a nivel de volumen, o sea, el 80 o 90% de la gente que nos llega es por otros canales. Entonces, claro, estamos dependiendo muy gran parte, o sea, la gran parte. inevitablemente, porque claro, si la gente no te conoce a ti, pero conoce a Idealista, tú pagas para que tu anuncio esté en Idealista, porque vas al origen. Es inevitable. Pues sí. La verdad que yo la pregunta me la hago y es que es muy grande. Por eso yo también en el momento que he escuchado el vídeo, lo primero que se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, son los videojuegos, que yo poseo una gran cantidad, muy grande, muy grande, de juegos de manera física, palpables, que yo los veo, los disfruto, los toco. Sin embargo, hay una corriente desde hace muchos años, como por ejemplo cuando salió la Play 5, incluso antes, ¿vale? Pero en la Play 5 dos versiones, una digital y una física, una que puedes meter en disco y otra que no, ¿vale? La gente, pues mira, es mucho más cómodo, menos espacio para guardar juegos, menos polvo que limpiar, menos tal, pero mayor dependencia de que si ellos quieren, no. Ocurre lo mismo con los libros. Con los libros también, todo al final se desemboca en un poco los servicios. Y acabo con esto, porque habla Marvidal de un caso John Deere, ¿vale? Que es el derecho a reparar. Y esto también me ha hecho pensar sobre Apple e incluso la mayoría de las derivaciones de todas las marcas de móviles también hacia eso. Y es, en este caso, el caso John Deere, que lo analiza perfectamente Marvidal, y por favor, id a ver el vídeo porque merece mucho la pena, es que compraban el tractor, porque era una empresa vendía tractores, se hizo una de las más importantes, vendió un montón de tractores, pero tú tienes el tractor, el hardware, pero no controlas el software, que es quien lo repara. Es decir, no podías tú reparar eso, sino que te hacía depender de él para que él lo reparara. Y automáticamente me ha venido a la mente el tema de Apple, como te digo, o cualquier derivación que están teniendo las empresas, de que a ti te dan un objeto, te cobran por ese objeto que lo vale, ¿vale? Bueno,
Hay gente que dirá que no. Yo soy de las que el Apple, el móvil no vale lo que vale, sino que ese precio es por el estatus que te da, porque no vale lo que vale. Hay móviles mucho más baratos que tienen igual de prestaciones. Pero bueno, la cosa es que a ti te dan el hardware, te dan el objeto, pero no te dan la potestad de poder repararlo. Sí, tú lo puedes abrir, pero pierdes licencia, pierdes tal, pierdes lo otro. Y como eso, muchas cosas. Y me ha hecho pensar en que somos, literalmente, una generación sin activos. Las personas que vean esto y no digan, bueno, pues lo sé y ya está. Lo importante es los actos, no el conocimiento, sobre todo. Tú lo puedes conocer, pero tienes que actuar en base a ese conocimiento. Las personas que sepan que estamos teniendo una generación sin activos, que no vamos a poder transmitir a las siguientes generaciones, tienen que tomar acción. Y hay que hacer de esto una realidad, que la gente vea que hay que coger más las cosas que no tanto servicios y prestaciones y demás. Entonces, dejo ese vídeo un poco de reflexión, un poco de todo este tema, de que a mí me ha calado desde la primera frase. O sea, pagar más y poseer menos. Es alucinante la frase y el engancho. Y me ha gustado mucho y, como no, Mar Vidal, como siempre, en su peak de comunicación. Así que nada, hemos acabado los análisis de esta semana. Bueno. Y quería hacer una mención especial. Uy. Quería hacer una mención especial porque no lo he traído analizado esta semana, pero Red Pill ha traído un debate también bastante amplio, creo que estaba en torno a 3 horas o 4 horas, llevando a análisis el marxismo, ¿vale? Con una persona que es fiel defensora del marxismo. Sabemos, el marxismo es, digamos, el antecesor de toda la izquierda aquí en España. Y lo ha contrarrestado en ese debate Rubén 100, que es el que estuvo previamente con Rubén Gisbert en un debate también, de entre la partitocracia entre la democracia y la tecnocracia. Y él era el postulante desde la parte de tecnocracia, pero no lo he traído analizado. ¿Por qué? Porque no entendió ni papa. Literal, por favor, literal, no entendió ni papa. O sea, me ha dolido la cabeza, me dolía la cabeza cuando lo escuchaba, pero lo quería traer porque es interesante, de verdad. Os reto a que vayáis a escucharlo y os enteréis de todo, porque tiene un nivel académico ese debate que es alucinante. O sea, Jota estaba como, espera. Volved a repetir eso. O sea, te lo digo de verdad, que si llevas 1 hora y media y te estás enterando de todo, Mis dieces. o de tus narices, tal vez los comentarios tengan razón y no tengan ni la ESO yo para enterarme de estas cosas, pero te lo digo de verdad que es alucinante el nivel de tecnicismos, de todo. O sea, no me enteraba ni de la mitad. A ver, yo estoy haciendo un poco análisis o sea, estoy analizando un poco el canal. Empezó como muy burdo, como muy mainstream, muy llevando a chicas de OnlyFans, como muy fácilmente viralizable, Te contesto ahora. ¿no? Y él mismo está derivando por su salud mental, por la salud de su podcast y por cuidar más y hacer una audiencia como más selecta a temas más Académicos. académicos y un poco Serio. un poquitín de un poco más de que los argumentos tengan un poco más de solidez, ¿no? Que solo sea soy una mujer y soy libre porque me sale del sino ver, argumentos sensatos. Yo te lo digo porque lo he escuchado y he escuchado la introducción de él y lo escucho varias veces a la semana. Y básicamente él no ha dejado de hacer ese contenido, simplemente él lo que ha decidido es, por su equilibrio mental, va a traer uno digamos, de la lucha de la rama Red Pill suya, un poco un Red Pill descafeinada, porque no es Red Pill, sino la que trae él, con matices, evidentemente, con sentido común, pero un podcast derivado de la rama de Red Pill, un poco más centrado en las parejas, un poco más centrado en todo esto, que es básicamente por lo que yo lo conocí, todo el mundo lo conoció, se hizo viral, pero también va a traer un poco lo que es la rama un poco más académica, un poco más, lo que tú dices, argumentos basados, argumentos, ¿sabes? Pero más político también. O sea, digamos que está tocando varios temas y aparte
eso en Red Pill, en el podcast de Red Pill. Y aparte tiene su otro podcast que es La Factoría, donde también trae gente. De hecho, esta semana ha traído a un chico que tampoco lo ha analizado y lo voy a dejar también de extra. No lo he escuchado 20 minutos del podcast, pero ya no me daba esta semana para más. Decía que la historia de Jesús está mal contada, ¿vale? Y todo eso, o sea, me ha parecido interesante, pero también es en otro podcast donde él también habla con gente de los temas que le gustan, religión, tal, es decir, de todo lo que pueda imaginar. En fin, Bueno, despedimos. bastante chichat, bastante contenido. Yo creo que no me queda nada por decir. Voy a despedirme como toca. Bueno, vamos a despedirnos como toca. Bueno, Nada, te gusta mucho disfrazarte, ¿eh? o a ti muy poco. Os deseamos que tengáis una feliz semana. Sí. Hemos hecho cambios, espero que os gusten. Y repito, aquí hay amor para todos. Así que aquí os espero. Y Un si besito. no, cierra al salir. Y si no, cierra al salir. Nos vemos. Chao.